Buenos días. Otra vez estamos en otro domingo diferente a los domingos a los que estábamos acostumbrados. Yo recuerdo cuando nos paramos allá y ellas empezaban a tocar la alabanza y todos dispuestos para adorar al Señor. Pero el Señor tiene propósitos en cada cosa. Ahorita son domingos diferentes, pero esto nos enseña muchas cosas a ustedes y a mí. Pero siempre vamos a estar honrando al Señor donde quiera que estemos. Siempre vamos a estar pendientes de qué nos dirá, pendientes de cómo nos conducirá el Espíritu Santo. Yo pienso que esto es para bien. Bueno, yo he continuado ensayando un poquito y poco a poco se llega a lejos. Hoy también quiero coger la trompeta y quiero también decirle al Señor que Él es grande, poderoso. Cuán grande es Él, grandioso. Dispongamos el corazón. Gracias, Señor. Bueno, espero que le haya gustado al Señor. Es lo principal. Bueno, muy bien. Voy a poner por acá mi trompeta. No se me caiga. Muy bien. Yo tengo una palabra para hoy que, en vista de todo lo que está sucediendo ahorita, pues nunca sobrará una palabra de fe. El título es ¿qué esperamos o qué esperaremos para después de esta situación? Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Sería la pregunta, ¿cómo estamos en este momento? ¿Y cómo debemos estar? ¿Debemos estar confiados en el Señor o debemos estar tristes, desesperanzados, de pronto muy preocupados? ¿O debemos estar confiando en el Señor? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar, y la gente puede esperar, y podemos esperar según desde la óptica en que cada uno vea las cosas. Nosotros, dice la palabra, unos confían en caballos y otros confían en jinetes, pero nosotros confiamos en el Dios Altísimo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios. Y precisamente fe nos dice que la fe es la que nos hace esperar las cosas buenas de Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Y como decíamos, unos confían en una cosa y otros confían en otra cosa. Por ejemplo, algunos dicen, ¿qué pasará después? ¿O qué podemos esperar después que pase esta dificultad, esta situación tan dura, tan difícil? Entonces unos dicen, esto es cuestión de tiempo. Todo después va a volver a ser igual. Esperamos un tiempo que ya pase la reclusión, el aislamiento, después volvemos otra vez y es cuestión de 3, 4, 6 meses y todo vuelve a ver. Y cuando vuelva a ver los partidos de fútbol, cuando vuelva a ver las carreras de ciclismo y cuando vuelva a ver las fiestas y toda esta cosa, vuelve a ser lo mismo, otra vez vuelve a ser lo mismo. Otros son un poquito más pesimistas y entonces dicen, no, esta situación es muy dura, es muy difícil. Si después de esto, con todo esto que está sucediendo en el país, la economía por el suelo, muchos han perdido sus empleos, hay gente que tiene muchísimas necesidades y han hecho protestas para eso. Los pobres van a seguir siendo igual de pobres, no, que más pobres que antes. La situación va a ser muy dura y esto tardará años y años en recuperarnos otra vez. Otros son un poquito más optimistas y pueden decir, bueno, sí nos vamos a recuperar. Nos vamos a recuperar, pasará un periodo, pero otra vez entonces el país va a volver otra vez a surgir. Pero ellos están pensando, sí, son optimistas y esto es bueno, ser optimista es muy bueno. Pero es que ellos piensan, ¿y qué esperan? ¿Qué esperan? Ellos lo que esperan, más que todo, es que se recupere la economía, porque la situación económica les importa más. Y otra cosa que esperan es que surja, que elaboren una vacuna contra el virus. Bueno, nosotros, los que confiamos en el Señor, los creyentes, que por la fe esperamos, fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué podemos esperar? La verdad es que debemos esperar, sí, cosas muchísimo mejores de como estamos ahora. El mundo va a cambiar, es cierto, sea como sea. El mundo va a cambiar y las gentes también van a cambiar, pero va a cambiar para bien, va a cambiar para mejor, va a ser mucho mejor que antes. Las cosas van a ser dispuestas por el Señor y lo que podemos esperar de Dios es que las cosas poco a poco vayan mejorando para el país, mejorando para las empresas, mejorando para la educación, mejorando para cada uno en personal. Pero esto no va a ser por un periodo de tiempo y después mientras llega otra cosa de esta y otra vez. No, esto va a ser progresivo, va a ser hacia arriba, va a ser progresando hacia los propósitos de Dios. Eso es lo que esperamos. Y lo tenemos que esperar con fe, lo esperamos con fe. Pero el Señor, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que hay algo que se nos va a oponer o se nos está oponiendo y que no debemos darle lugar a esto, y que se opone a la fe, y es el temor. Ese es el enemigo a vencer, el temor. El temor paraliza a las personas, puede paralizar un país como lo tiene paralizado. El temor se opone, es contrario a la fe, no pueden cohabitar, ¿sí? Ellos se repelen, no puede estar en la misma persona, tener fe y tener temor a la vez. El temor es miedo, creer que algo malo nos va a suceder. Y hay una palabra que dice que lo que el incrédulo teme, eso le sucederá. Esa es una regla.
Y eso puede suceder. El temor es, al final de cuentas, es incredulidad. El temor es desconfiar de Dios. El temor anula los buenos deseos. El temor anula el progreso. El temor anula todo, paraliza. Ahora, en sí el temor lleva castigo, como dice la palabra, porque el que teme va a recibir de lo que está temiendo, ¿sí? Pero al final de cuentas, no es tanto el temor que hay que tener en cuenta, sino la forma en que nosotros reaccionamos. Ya lo habíamos dicho en otro mensaje, no recuerdo si fue delante de ustedes o fue en otra congregación, donde dije que el temor, si nosotros no enfrentamos el temor, entonces el temor nos va a sobrecoger y el temor nos va a anular. El temor enferma. Mire, hay cosas que le abren puertas al enemigo, hay cosas que le abren puertas al diablo. Por ejemplo, el odio, la amargura, la crítica destructiva le abre puertas y le da oportunidad al diablo para meter allí enfermedades, para meter pobreza, para meter maldiciones allí. El temor es lo mismo. El temor le abre puertas al diablo para que entre a la persona. Entonces, lo que yo decía, el problema es que si nosotros le abrimos cama y dejamos que el temor nos cubra y el temor nos domine, si lo dejamos ahí, es cuando vamos a tener realmente serias dificultades. Pero es que no hemos tenido temor, o yo no he tenido temor. Sí, hemos tenido temor, hemos tenido de pronto momentos de desánimo. Somos humanos, es cierto. Pero el problema, como decía, es que nos quedemos metidos ahí, que nos guste estar ahí, que seamos víctimas. Y van a decir, pero ¿quién les va a gustar estar triste, amargado? Pero es que el temor hace eso precisamente. Uno tiene temor, pero rápido tiene que levantarse. Rápido tiene que ir al Señor y recordar que la fe vence al temor. Es confiar en el Señor, confiar en el Señor. Ahora, mire, la fe, dice la palabra, que la fe viene por el oír, ¿sí? Allí en Romanos, dice capítulo 8, tal vez recuerdo capítulo 10, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Yo oigo la palabra positiva, yo oigo la palabra verdadera de Dios, yo oigo la palabra que me levanta, porque toda la palabra del Señor le levanta a uno. La palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra nos llena, ¿sí? Pero mire, cuando es la palabra de Dios, nos da fe en Dios. Pero el temor también viene por el oír, por el oír. Y por el oír palabras que, por el oír palabras negativas. De tantos y tantos mensajes negativos y tantos mensajes que realmente le desaniman a uno si uno se pone a ver, y de tantas mentiras y tanto engaño. Mire, esto, por más fuerte que a veces uno sea así, si oye y sigue oyendo eso, más va anidándose eso y va produciendo temor. Entonces el temor también es una fe, pero en lo negativo, en lo malo, es fe. Alguien decía que el temor es fe en el diablo. El temor es fe en lo malo, en lo negativo, ¿sí? Ahora, quería decirles algo. Mire, nosotros como cristianos, sí es verdad que nos podemos enfermar y el virus podría afectarnos. Pero miren, la fe actúa como una vacuna. La fe es como un muro. La fe es como una barrera que detiene las cosas malas. Por eso la Biblia dice que la fe, el escudo de la fe, el escudo que nos protege, la fe nos protege verdaderamente. Si no le damos lugar al temor,
nosotros podemos estar seguros que la fe, que Dios nos protege, la fe en Dios nos va a proteger. Y decía que la fe actúa como una vacuna. ¿Qué es una vacuna primero? Una vacuna es un preparado que se hace de algunos antígenos que se llaman, que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, pero que se les ha quitado, por ejemplo, el virus. La vacuna contra el virus, el coronavirus, va a ser sacado del mismo virus, ya sea muerto o sustancias que le sacan, y luego estas sustancias las forman y en la vacuna va a actuar, es decir, ese antígeno o elemento malo sacado del mismo virus va a penetrar al cuerpo, pero está inactivo, no es perjudicial. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna entra al organismo y en la sangre el sistema inmunológico ve que hay algo extraño en su cuerpo y entonces se pone rápido en movimiento el sistema defensivo del organismo que Dios nos dio. Entonces el sistema inmunológico y defensivo ahí ataca con los glóbulos blancos, los linfocitos, los macrófagos, el complemento, todo esto va en contra y destruye, elimina la capacidad de ese antígeno de producir enfermedad. Eso hace una vacuna. La fe hace exactamente lo mismo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo estas son ilusiones? No, es que es demostrado científicamente también, porque la palabra del Señor es poderosísima, es grande. Y todo concuerda, porque Él lo hizo todo. Él le dio la sabiduría a los científicos para que creen la vacuna. Hay que obedecer, hay que quedarnos en casa. Y sí, va a haber la vacuna. Y la vacuna va a existir. Pero nosotros, por la fe, vamos a estar muy firmes. Dice que las palabras positivas o las palabras negativas hacen un efecto en nosotros. También en algún sitio enseñaba yo de cómo es la fisiología, de cómo nosotros por estímulos externos, ya sea por las palabras, por las emociones, por lo que vemos, entonces esto entra al sistema nervioso central, entra ya al centro regulador de las emociones, centro regulador de las hormonas. Y las hormonas son las que tienen que ver con la producción del efecto del sistema inmunitario, juntamente con la sangre, que es de donde salen las células defensivas. Entonces entra aquí al cerebro y entra, y en el centro regulador de las hormonas se produce una serie de efectos sobre todos los órganos y estimulan el sistema inmunológico. Si es algo bueno, entonces todos los órganos van a estar bien, las defensas para cualquier cosa van a estar muy activas, están listas para repeler cualquier ataque. Pero si han sido palabras negativas, si han sido estímulos negativos, si han sido cosas que entran por ahí mismo, porque mire, por la palabra, dice que por la palabra también se estimula la fe o el temor, por la palabra entra y allí entonces en el sistema regulador, allí en la corteza cerebral, en el hipotálamo y en todos los órganos del cuerpo se producen la serie de hormonas y cuando permanece el organismo en un estado de estrés o de temor avanzado, entonces las hormonas estimulan otras hormonas que al estar muy allí permanentemente en el cuerpo, entonces en un momento dado se desequilibra este sistema, todos los sistemas. Entonces hay unas hormonas que van a impedir la obra de las células defensivas, las que nos defienden. Y entonces es cuando el temor aumenta y es cuando viene
un estado realmente de desastre orgánico, por decirlo así, y entran las enfermedades y es fácilmente la persona es vulnerable a que venga este virus y entre, sea o no creyente o no, pero si le hemos dado lugar al temor, ya nuestro sistema defensivo no va a poder repeler al virus. Mientras que con el escudo de la fe, nosotros vamos a estar fuertes y firmes. Supongamos que vamos y la persona, el creyente, se contamina con el virus. Entonces, pero ya las defensas lo repelen, porque tiene un estado en el cual produce las defensas orgánicas y entonces va a mejorar muy pronto. Que los cristianos pueden ser presa del coronavirus, sí pueden ser presa, pero si tenemos fe, hasta ahí puede llegar y después creamos nuestras defensas. Entonces sí, la fe nos sirve como vacuna, nos sirve como un escudo. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Dice también que la fe es la convicción de lo que no se ve, En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice que no miremos las cosas que se ven, no pongamos nuestros ojos en las cosas que se ven, que ese es el error del mundo, ese es el error de los pesimistas, de los optimistas, de todo esto, pero que no están cobijados con la fe del Señor, están cobijados por el Espíritu Santo. Entonces, dice que no pongamos los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son pasajeras, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? También dice en Jeremías capítulo 23, versículo 18, ¿y quién estuvo en lo secreto conmigo? ¿Quién estuvo charlando conmigo? Y vio y oyó lo que yo le decía. Mire, por la fe podemos entrar a la presencia del Señor, podemos entrar en ese mundo espiritual, podemos entrar en ese mundo en el cual nosotros por la fe, porque es que la fe es la llave que abre el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, allí delante del Señor, podemos, porque Él dice, preguntadme, dice el Señor, preguntadme por lo que ha de venir, preguntadme por el futuro. Y nosotros podemos entrar allí. Y en ese mundo espiritual podemos sacar de allí muchas cosas. El Señor nos puede dar revelación allí. Dios nos puede dar revelación. Es que eso es lo hermoso de entender esto y de estar cobijados por el Señor, que podemos preguntarle, que podemos pedirle protección, que podemos pedirle solución a las cosas. Podemos estar con Él confiadamente y entonces Él nos va a dar revelación. Y podemos entrar allí. De allí entonces podemos sacar mejores ideas. Porque lo que viene, lo que podemos esperar realmente es una restauración de todas las cosas. Nuestro país va a ser restaurado. Nuestra iglesia va a ser restaurada. Nuestra fe va a ser fortalecida. Todo el mundo va a cambiar para mejor. Porque los pensamientos de Dios son buenos. La voluntad de Dios es buena. Es de agradable, es de paz, es de bien. Esos son los pensamientos de Dios. Dios no quiere destruir. Él no se goza ni se alegra matando gente. No, Señor. De aquí nosotros tenemos que salir fortalecidos y bien restaurados. Y a sacar de allí, mire, vamos a sacar de allá buenas ideas, mejores ideas. En el gobierno, los gobiernos de los países van a ser influenciados por la palabra de Dios. Los gobiernos tienen que servirle a la gente y así va a suceder mejores gobiernos, mejores gobernantes. En los medios de comunicación que influyen tan negativamente en las personas, mire, va a haber las mejores noticias, las mejores cosas de bendición. Siempre irá a ser para levantar a las personas de ánimo, van a ser los noticieros. Y si, por ejemplo, si las cosas fueran malas,
entonces las noticias serían buscando el elemento redentor que levante eso. En la educación también, de allí vamos a sacar, el Señor nos dará, el Señor pondrá allí en nosotros mejores formas de educar, mejores formas universitarias de los universitarios que van a tener, y Él va a abrir el entendimiento de las personas para crear más ciencia y muchas cosas mejores. En el sistema económico también, mire, va a haber una transferencia del dinero que no debe estar. ¿Acaso el Señor creó las cosas y todas las riquezas para que las disfruten los que lo aborrecen a Él? No, va a haber una transferencia. Mire, los dineros allí guardados van a ser, y dice allí en Eclesiastés, para aquel que cree y tiene el buen corazón para esto, pero va a ser para buenas obras, para levantar mejores colegios, mejores universidades, para cosas muchísimo mejores. La iglesia va a ser restaurada totalmente. Vamos a ver que la gente va a ir a aprender allí, va a salir a replicar todo lo que ha aprendido. En la iglesia las alabanzas van a ser poderosísimas, que nos lleguen al corazón, y va a haber un amor inusitado como nunca antes, de amor por el Señor Jesucristo. Será un amor intenso por nuestro Padre Celestial, todo dado por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios en nosotros. En la familia, allí la familia van a estar padres e hijos en una formación tremenda. Acordemos que en la familia es donde salen los presidentes, donde salen los gobernantes, donde salen los científicos, donde sale todo. Es decir, como hemos dicho otras veces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para las que lo amamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y muchas gracias a ustedes. Bendiciones, Dios los guarde. Dios los guarde. Y si alguno tuviera en este momento alguna dificultad, si alguno tuviera en este momento alguna preocupación, si alguno tuviera en este momento alguna dolencia, en el nombre del Señor Jesucristo, recibe la paz, recibe en el nombre de Jesús la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y si alguno tuviera alguna dolencia, en el nombre de Jesús, como hemos dicho, reciba en su cuerpo la sanidad, reciba por la fe de Cristo en ti. Y por la fe y por la palabra. La fe trabaja con la palabra. Y yo envío una palabra de vida. Yo envío una palabra de sanidad. Yo envío una palabra de gozo. Yo envío una palabra de alegría. Yo envío una palabra de fe para adorar a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Gracias.